Mi nombre es Karen Edith González Reina y yo voy a comenzar con el tema del pensamiento político en el Oriente, Grecia e ideas políticas. Principalmente hablaré sobre las primeras formas de la política del pensamiento político en el Oriente, que básicamente se constituían por que la política ha existido en todo grupo de humanos, desde clanes, tribus, etc. Por otra parte, también es toda forma de relación entre seres que mandan y seres que obedecen. Esta unidad se basaba en la religión, ya que se adoraban objetos naturales comunes, como plantas y aves, a lo que se le atribuían objetos con poderes mágicos. Por otra parte, también tenemos los tres estados en que se dividía la política en el Oriente. Principalmente el estado teocrático, que se basaba en que la autoridad era un dios, Egipto, o un representante de él, en Mesopotamia e Imperio Persa. También tenemos el estado absolutista, que sería la acción del gobernante que no reconocía límites. Y por último, el estado autocrático, que sería que el gobernante era único y no compartía el poder con otras personas. También me parece muy interesante mencionar sobre las ideas políticas en Grecia, ya que pues ahí básicamente fue donde la política tuvo una gran transformación, pues fue allí donde nació la democracia, lo que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o jefe, sino por un consejo que era elegido entre los ciudadanos. El problema surgió cuando los romanos invadieron Grecia, y a pesar de que trataron de establecer la democracia como una forma de gobierno, esta terminó degenerando en dictaduras. Y por último, pero no menos importante, es sobre el pensamiento político de Sócrates, que básicamente se basaba en que él consideraba que el gobierno debía ser ejercido por sabios expertos en lo relacionado con el bien, la justicia y las virtudes morales. También hablaré sobre el pensamiento político de Platón, ya que básicamente concluía en que el hombre justo siempre terminaría siendo más feliz que el malvado. También él pensaba que debía existir una organización de la polis para que la justicia prevaleciera. Y por último también pensaba que la república pues no era un tratado a imponer, sino un análisis para futuras correcciones. También me parece importante hablar sobre el pensamiento político de Aristóteles, el cual los plasmaba en sus libros. En el libro primero hablaba básicamente sobre el origen del Estado y la sociedad. También hablaba sobre la esclavitud, también del poder doméstico, de la adquisición de los bienes y la consideración práctica sobre la adquisición de los bienes. En su libro segundo, básicamente hablaba sobre el examen de la República y sobre el Tratado de las Leyes. En su libro 3, hablaba sobre el Estado y del ciudadano. También sobre la teoría de los gobiernos y la soberanía. En su libro 4, básicamente era la teoría general de la ciudad perfecta y también de si la autoridad y la obediencia de ser alternativas o vitalicias. En el libro 5 hablaba sobre la educación en la ciudad perfecta. Básicamente también en el libro 6 hablaba sobre los deberes del legislador, o también sobre las formas de gobierno y sus desviaciones. En el libro 7 hablaba sobre los ejemplos de las instituciones democráticas y también sobre el carácter de la igualdad. Y por último, en el 8 libro, hablaba sobre soluciones y la justicia y la igualdad. También hablaré sobre el tema de las escuelas posteriores epicúrea, cínica e estoica. Principalmente me parece importante saber qué es el concepto de epicúreos. Básicamente, el epicureísmo fue fundado en el 306 por Epicuro de Samos. Su núcleo de enseñanza era vivir una vida plácida, recogida y respetable,
para lo cual hay que evitar hasta donde sea posible las tensiones y las molestias para llegar a la arexia. El epicureísmo surgió después de que Aristóteles y Alejandro Magno fallecieron y los generales sucesores se repartieron la herencia. Ahí fue cuando fundaron las dos nuevas escuelas, que serían epicúreos y estoicos. La diferencia entre estos dos es que a las demás escuelas filosóficas es que éstas proponían que la felicidad fuera posible por cursos de acción actualmente llamados privados. También me parece interesante hablar sobre el pensamiento del epicureísmo, ya que pues es una filosofía pesimista y de alguna manera escapista. Esta está convencida sobre el supuesto egoísmo, ya que desconocía la solidaridad. En la política tendía mucho al conformismo y a la adaptación. Es por eso que se prefería las monarquías antes que la democracia. En el aspecto positivo, era recomendar vivir el momento, aprovechar el día y la oportunidad, para lo cual se tenía que disciplinar. Era mantener siempre una actitud positiva y comprensiva hacia los demás. Y también era el trato de recibir y de dar, que a esto se le llamaba como reciprocidad. En el aspecto religioso, eran profundamente materialistas, ya que eran escépticos y creían que todo cambio se producía por la dispersión y el reagrupamiento. También hablaré sobre los cínicos, ya que básicamente los cínicos formaban un grupo tan vago y enteramente desorganizado de maestros agudos y filósofos populares, y pues estos adoptaban en un principio una vida de pobreza que recuerda algo a las órdenes médicas desde la Edad Media. Su doctrina básicamente era dirigida de cierto modo hacia los pobres, ya que enseñaban el desprecio de todos los convencionalismos, y en su conducta adoptaban con frecuencia una rudeza desagradable, en la absoluta falta de consideración por las formas decorosas.